¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más a su programa de Salud y Bienestar Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en la Organización para Estudios Tropicales y les estaré acompañando su servidora Fabiola Fernández Trejos. Y para hoy vamos a conversar acerca del bullying, actuar frente al bullying. Para ello nos acompaña la máster Liliana Rojas Molina, jefe del Programa Nacional de Convivencia de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Bienvenida, Liliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, empecemos con la pregunta de la más básica. ¿Qué es el bullying? El bullying efectivamente es una forma de violencia que se caracteriza por ser intencional, ¿verdad? Con la intención de hacerle daño a una persona, que es constante en el tiempo, dirigido a una persona o a un grupo, que se da, digamos, entre pares, o sea, solo, digamos, dentro de lo que es la comunidad educativa y donde hay una relación de poder entre un estudiante y otro estudiante. Esto, a ver, vamos a empezar, digamos, por esta parte de entender el bullying desde su misma palabra. ¿Hay algunos sinónimos de bullying? Exactamente, en español, o sea, no existe una sola palabra en español que nos pueda identificar bullying, digamos, como es un término anglosajón, pero hay mucha gente que lo entiende como acoso escolar, matonismo escolar, ¿verdad? Intimidación y este tipo de cosas. Y doña Liliana, ¿qué no es bullying? Bueno, cuando nosotros decimos que no es bullying, estamos refiriéndonos a diferentes situaciones de violencia que se dan en los centros educativos, pero que no están siendo constantemente con el ánimo de poderle hacer daño a una sola persona. Digamos, yo puedo ser violenta con una persona y puedo ser violenta con otra, pero no necesariamente estoy haciendo bullying porque identifico a diferentes personas, ¿verdad? Y no a una persona en particular. O digamos en el ámbito escolar, que es muy común, qué sé yo, que algún compañerito se enojó con el otro y hay un momento X de discusión o de que se pelearon. Exactamente, entonces ahí tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es violencia y lo que es conflicto, ¿verdad? Y a veces, muchas veces también identificamos una situación de conflicto como que si fuera bullying. Y ahora mucha gente considera que todo es bullying y realmente entonces todo es bullying y nada es bullying, ¿verdad? Porque hay una situación de conflicto donde yo me enojo, donde yo molesto, donde yo agredo a alguien, pero digamos de ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una diferencia entre lo que es bullying y lo que es este conflicto, es porque yo tengo la intención de hacerle daño a esa persona siempre. Y yo todo el tiempo estoy pensando cómo yo le hago daño, digamos en este caso, por ejemplo, a Fabiola, ¿verdad? Entonces yo molesto siempre a una misma persona, ¿verdad? Y la situación de conflicto no necesariamente está mal, o sea, porque más bien un conflicto nos puede hacer crecer como personas siempre y cuando sea muy bien manejado, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como adultos tenemos que intervenir. Exactamente. ¿Y existen tipos o niveles de bullying? Bueno, tipos de bullying, o sea, sí se pueden dar diferentes manifestaciones de bullying, o sea, estamos hablando desde el ciberbullying, estamos hablando de que hay manifestaciones físicas, puede ser verbal, puede ser psicológico, puede ser material, ¿verdad? Niveles, o sea, porque pueden ir en alzada, digamos, diferentes niveles de violencia, ¿verdad? Pero nosotros no podemos minimizar y decir, no, esto no es bullying, o esto es muy poquito, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos que atender siempre cualquier manifestación de violencia. Nunca podemos minimizar una situación de violencia en los centros educativos. ¿Quiénes se ven involucrados en la situación de bullying? Nosotros identificamos, digamos, como 3 actores importantes en una situación de bullying. La persona que está siendo violentada, la persona que violenta y el grupo de observadores, ¿verdad? Y en el grupo de observadores también hay diferentes comportamientos, o sea, porque estoy yo como observadora a favor del que violenta, o también estoy como observadora, digamos, pasiva, de aquel que puede ser que estoy a favor de la persona que esté violentada, pero tengo miedo de actuar, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos desde el Ministerio de Educación que nosotros tenemos que trabajar con estos 3 actores de la situación de bullying y fundamentalmente con el grupo de observadores, que son los que de alguna manera nos pueden ayudar a romper esta situación de violencia. Yo quisiera en el próximo bloque hablar un poquito más de la víctima y de la persona que genera este bullying, ¿verdad? Pero frente a estos tipos de bullying, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo son? ¿Cómo, a partir de su experiencia, que estamos frente a
O sea, dependiendo de la situación, cuando hablamos digamos, una situación de bullying material, es porque yo llego y le agarro los cuadernos, le agarro el bulto, le quito, digamos, le quito las cosas, ¿verdad? Le quito la comida, ¿verdad? Inclusive hay casos donde hay chicos que les cobran lo que se llama como un peaje por jugar o por pasar de un lugar a otro. Está el bullying, digamos, que es verbal, donde yo agredo a la persona, digamos, con palabras, ¿verdad? Que la hacen sentir mal, o ¿verdad? O que la tratan de minimizar. Y está el que es el cyberbullying, que es a través de redes sociales, que de repente es uno de los que hace mucho daño porque permanece más en el tiempo, ¿verdad? Porque está por redes sociales y no solo me está agrediendo en este momento, sino que al estar grabado en redes es constante también, ¿verdad? O sea, porque se va reproduciendo, ¿verdad? Sí. Uno pensaría que el bullying se da en los centros educativos donde hay concentración de estudiantes, pero parece ser que también se sale de estos. También se sale del centro educativo. Se da mucho, digamos, en el centro educativo, en espacios de recreos, ¿verdad? En espacios, digamos, en los baños o en lugares que son como muy aislados, digamos, que no hay mucha vigilancia, pero también se da fuera del centro educativo. Liliana, a nivel histórico, ¿desde cuándo empezamos a hablar de bullying? ¿Por qué es este tema tan importante? Bueno, nosotros en el ministerio, o sea, esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, solo que teníamos, o sea, se le daba nombres diferentes o no se le daba la importancia. En el caso del ministerio, desde el 2012 venimos trabajando, digamos, a partir de la implementación de protocolos de actuación para atender diferentes situaciones de violencia que se venían presentando, y uno de ellos era el bullying, porque se identificó que era una de las situaciones que más se estaban generando en el Ministerio de Educación. Entonces, desde el 2012 empezamos a aplicar, digamos, una serie de protocolos para actuar directamente, pero eso es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y hay un protocolo dentro del Ministerio de Atención. O sea, los maestros, la dirección están... Nosotros lo que planteamos es que tenemos que darle énfasis a lo que es la prevención y que ojalá no tengamos que actuar ante diferentes situaciones de violencia, en este caso como el bullying. Pero lamentablemente, a pesar de que podemos realizar acciones o actividades dentro del Ministerio de Educación para que no se den, se nos siguen presentando, y entonces es cuando se implementan los protocolos, y entre ellos el protocolo de actuación ante situaciones de bullying. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del bullying y cómo actuar frente a esta situación. Para ello nos acompaña la máster Liliana Rojas Molina, jefe del Programa Nacional de Convivencia de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública y parte del equipo que elaboró el protocolo de atención en situaciones de bullying del Ministerio. Liliana, hablemos de la víctima, de este niño, niña, joven que está siendo víctima de bullying. ¿Cuáles son primeros síntomas? Luego hablamos de consecuencias, pero ¿cómo me empiezo a dar cuenta? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, una de las manifestaciones muy importantes y que nosotros también como padres de familia debemos identificar, y también en el centro educativo, es que, por ejemplo, ya el estudiante no quiere ir al centro educativo, que siente que ya no tiene ganas, o que llega, digamos, con los cuadernos rotos o ¿verdad? O con el bulto roto, que usted siente como que ya está triste, ¿verdad? Que tuvo un cambio en el comportamiento, ¿verdad? Y que entonces son factores que nosotros siempre tenemos que ponerle atención, porque puede ser bullying o puede ser otra situación, digamos, de violencia, pero los cambios en el comportamiento son fundamentales para que nosotros podamos ver o identificar algo está pasando, ¿verdad? Es como una llamada de alerta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener ahí para poder identificar que algo le está pasando al chico, y puede ser en el centro educativo, puede ser al regreso de clases, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, en esa situación, o sea, conversar, o sea, y tener una muy buena comunicación con ellos es fundamental también. Y a nivel de consecuencias físicas, psicológicas,
O sea, bueno, las consecuencias pueden ser, si nosotros no atendemos una situación de estas, pueden ser muy hasta nefastas, ¿verdad? Digamos, o sea, es muy que le afecta la autoestima, digamos, al estudiante. Puede inclusive autolesionarse, ¿verdad? O sea, por eso es que es importante nosotros estar atendiendo muy, o sea, ser muy vigilantes de todo este tipo, digamos, de situaciones, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y a nivel de la persona que intimida, primero, ¿cómo sé yo si más bien mi hijo o hija no está siendo víctima, sino más bien intimidando a otro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque nosotros como padres de familia muchas veces lo que pensamos es: mi hijo no es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener una apertura, ¿verdad? Digamos, uh-huh, cuando nosotros nos llaman, nos buscan, ¿verdad? Nos comunican que mi hijo es parte de, digamos, uh-huh, de esa, o es la persona o es parte de ese grupo que anda intimidando. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, siempre la comunicación entre el centro educativo y la familia es fundamental, y la apertura que yo tenga, digamos, para poder identificar, y una adecuada comunicación con mi hijo o con mi hija, digamos, para poderlo trabajar. ¿Cuáles son esas señales, según la experiencia que han tenido a nivel de ministerio, esas señales que me dicen estoy frente a una situación de bullying, ¿verdad? Y otra cosa que le quería preguntar, Liliana, si esto se maneja solo en una situación de dos, o puede ser de un grupo para a un niño, o si es solo de un niño a un niño, o de una niña a una niña, o sea, ¿cómo se manifiesta? Uh-huh. Las manifestaciones pueden ser varias, ¿verdad? Puede ser de manera individualizada, de una persona a otra, o también puede ser también grupal, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, en el centro educativo, una forma de identificar, digamos, que algún chico o alguna chica está sufriendo bullying es, bueno, porque está muy nervioso, ¿verdad? Porque no quiere ir al baño solo, por ejemplo, porque no quiere salir a los recreos, ¿verdad? Porque, digamos, no se quiere relacionar con otros estudiantes, ¿verdad? Son como manifestaciones que yo por eso, o sea, lo que planteamos nosotros es tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? Uh-huh. En el centro educativo. Por eso la capacitación, el asesoramiento ha sido fundamental, digamos, en este proceso, uh-huh, para que los docentes puedan identificar, pero no solo los docentes, sino todos los que trabajan en la comunidad educativa, porque, digamos, tenemos guardas, tenemos cocineros, ¿verdad? Gente que de repente tiene mucho más facilidad de identificar este tipo de situaciones en el lugar. Uh-huh. Realmente yo pienso que el bullying es un asunto de todos. Ahí el detalle es saber cuándo estoy frente a una situación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Y qué repercusiones tiene esto para un centro educativo? Muchísimo, porque digamos ahí efectivamente nos damos cuenta de que la convivencia en el centro educativo pues no está siendo lo suficientemente sana como para que los niños se sientan bien en el lugar. Ahí, digamos, nosotros trabajamos, por eso yo le decía al principio también que es importante trabajar en la prevención, ¿verdad? Para que este tipo de cosas no se den. Y cuando nosotros hablamos de trabajar en la prevención, estamos hablando de generar ambientes sanos en el centro educativo, generar actividades para no llegar a este tipo, digamos, de situaciones. Y por eso nosotros implementamos lo que es el programa Convivir en los centros educativos, donde trabajamos todo este tipo de situaciones que está por decreto y se tiene que aplicar en todos los centros educativos, uh-huh, uh-huh, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros también planteamos es actuar siempre, no minimizar ninguna situación de violencia. Y en el momento en que yo actúo, identifico si es una situación de bullying o es otra manifestación, ¿verdad? Y a partir de ahí yo aplico el protocolo que corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Ante estas diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Uh-huh, uh-huh. Ok, es momento de hacer una nueva pausa. Quiero regresar al tercer bloque hablando un poco de cómo intervenir estas situaciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Uh-huh. ¿Qué hacemos no solo el centro educativo, sino nosotros también como padres de familia? Uh-huh. Uh-huh. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, en esta ocasión vamos a conocer el contenido del protocolo de actuación en situaciones de bullying del Ministerio de Educación Pública. Este documento elaborado por el MEP está dirigido a toda la comunidad educativa, personal docente y administrativo, estudiantes y padres y madres de familia. Su objetivo es brindar una ruta con los procedimientos inmediatos para intervenir en una situación de bullying que ocurra tanto dentro como fuera del centro educativo.
Primero, explica qué es el bullying, en qué condiciones se da, cómo se manifiesta y quiénes son los involucrados y cuáles son las consecuencias que sufre cada uno. ¿Y quiénes están involucrados? Aquí se explica que los involucrados son el estudiante que es víctima, el estudiante que violenta a otro, los estudiantes observadores y el centro educativo. Después de explicar qué es el bullying, el protocolo explica algunas pautas por seguir y los 8 pasos para saber cómo actuar ante una situación de bullying. Entre las pautas están que la intervención debe ser rápida, que se debe asegurar la protección y los derechos de los estudiantes, que debe haber discreción y solicitar medidas cautelares cuando sea necesario. Con respecto a los 8 pasos, se menciona en qué consiste cada uno e indica consejos de qué hacer en cada momento. Los 8 pasos del protocolo de actuación en situaciones de bullying son: 1. Detección de la situación. 2. Comunicación a la dirección del centro educativo. Paso 3. Atención de la situación. El número 4 es la comunicación con las familias de las personas involucradas. 5. Entrevista con todas las partes involucradas. 6. Medidas a seguir con las diferentes partes. 7. Seguimiento a la implementación de las medidas que se establecieron. Y el paso 8, acciones para restaurar la convivencia. Todos estos pasos tienen sus propias recomendaciones de acción que pueden ser consultadas. Al final, el documento tiene modelos de cartas, guías de entrevista y formularios de denuncia e informes que pueden ser de utilidad. Para conocer más acerca de este protocolo, lo puede encontrar de manera digital en la página www.mep.go.cr, en cualquiera de las pestañas superiores para docentes, administrativos o estudiantes, bajo el título Protocolos de Actuación y ahí donde dice Bullying. Si tiene alguna duda, puede contactar al Plan Nacional de Convivencia o a la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Le invito a que disfrute más de este tema acerca de cómo tratar situaciones de bullying en Vivir Mejor. Hasta pronto. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del bullying y qué hacer frente a esta situación. Para ello nos acompaña la máster Liliana Rojas Molina, jefa del Programa Nacional de Convivencia de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación. Liliana, retomando, ¿los centros educativos tienen la obligación de intervenir en un caso de bullying? O sea, como país hemos actuado con una ley. Cuénteme al respecto. Sí, digamos, hay que tener claro, digamos, de que todo funcionario público está en la obligación de actuar ante una situación de violencia, máxima si estamos hablando de población menor de edad, y tenemos que actuar en función de lo que es el interés superior, ¿verdad? La ley nos obliga, o sea, la convención. O sea, no es solo los maestros. No, es en general, digamos, todos los funcionarios públicos estamos en la obligación de denunciar cualquier situación de violencia que se presente, digamos, y fundamentalmente, digamos, si estamos hablando de centros educativos. A partir de eso es que nosotros aplicamos lo que son los protocolos y definimos una serie de pasos, ¿verdad? Para poder actuar en el centro educativo. ¿Y cómo son esos pasos? Bueno, ¿Qué hacer? ¿Qué se hace? En este caso, digamos, el protocolo bullying define 8 pasos de actuación, ¿verdad? Que no son necesariamente yo hago paso 1, paso 2 y después paso al paso 3, no pueden ser de manera paralela. Entonces hablamos desde el momento en que nosotros detectamos la situación, que la persona que detecta la situación es la que aplica o actúa, es la persona encargada de aplicar, digamos, en este caso el protocolo. Está el otro paso que es la información, o sea, a la dirección del centro educativo tiene que informarse de que estamos aplicando, que detectamos esta situación y que vamos a implementar el protocolo. Tenemos que involucrar a las familias, que es un paso fundamental, ¿verdad? O sea, informarle a las familias que estamos aplicando el protocolo. Viene, digamos, en el caso del bullying, un proceso, digamos, de entrevista a las partes y ahí hablamos
de entrevistas con el chico que violenta, pero también con la familia, con el chico que está siendo violentado, también con la familia, y con el grupo de observadores y también con las familias. O sea, involucrar a las familias es fundamental. Luego viene, a partir de ese proceso de entrevistas, definir cuáles van a ser las medidas para detener esta situación, ¿verdad? Y acá, en estas medidas, tiene que darse mucho énfasis a lo que es, digamos, la protección de la persona que está siendo violentada y tomar medidas para que no se siga, para que cese, digamos, la situación de bullying. Luego, procesos de coordinación, digamos, con otras instituciones, si es que tenemos que hacer referencias. El protocolo inclusive define, hasta vienen los instrumentos en anexos de cómo hacer las referencias en caso de que sea necesario a otras instituciones como la Caja, ¿verdad?, o al Hospital de Niños, al Patronato Nacional de la Infancia, dependiendo de la situación, pues ahí, digamos, se denuncia. Y luego viene como paso último, que es fundamental para nosotros, que es la restauración de la convivencia, ¿verdad? Sabemos que en todo es como un ciclo de violencia, ¿verdad? Y que quedan personas afectadas en el centro educativo. Entonces nosotros tenemos que restaurar la convivencia, ¿verdad? Para que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar. Tenemos que fortalecer, digamos, a la comunidad educativa para no volver a caer en esto. Nosotros hablamos mucho de trabajar con lo que son habilidades para la vida, ¿verdad? Y fortalecer lo que es la tolerancia, el respeto, ¿verdad? Lo que es el trabajo en equipo, ¿Qué se hace? la ¿Como solidaridad. talleres? Sí, la idea es que cada centro educativo identifica, dependiendo de la situación, identifica qué acciones considera que se deben de hacer. Y entre esos pueden ser talleres, pero no como acciones aisladas, sino con una visión de proceso, ¿verdad? Desde su óptica y su experiencia, Liliana, ¿el bullying ha incrementado en el país? ¿Porque bueno, ahora se visibiliza más? ¿O? Lo que pasa es que nosotros consideramos que se visibiliza más porque hay mayor información que te Ajá. ayuda a identificar. Nosotros no le tenemos temor a decir que han aumentado, digamos, las denuncias, porque más bien sentimos que al aumentar las denuncias es porque la gente se ha informado. Y se puede actuar. Y se puede actuar y se ha empoderado, ¿verdad? Pero más bien, investigaciones que se han hecho desde el Ministerio de Educación en los últimos años, del 2006 al 2016, que es el último dato que teníamos, más bien las situaciones de violencia han venido en disminución, ¿verdad? Entonces sentimos que algo se ha hecho, ¿verdad? Si yo me posiciono en el papel o en ese rol que tiene la víctima, ¿verdad? El niño, niña, la persona que está siendo víctima, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo estar con ellos? Lo importante es atenderlos, o sea, creerles, ¿verdad? Por eso es que nosotros hablamos, nunca minimice ninguna situación. Cuando un chico le dice a usted que está sufriendo algo, póngale atención, ¿verdad? Y nosotros tenemos que actuar por simple sospecha. Nosotros no tenemos por qué irnos, no somos investigadores para saber si es cierto o no es cierto. Ese niño o esa niña o adolescente necesita ser escuchado. Y entonces a partir de ahí aplicamos los diferentes pasos. Y aquí también la coordinación con otras instituciones, referencias, digamos, un trabajo conjunto es fundamental. Finalmente, Liliana, ¿qué estrategias como padres? Porque me quedo pensando, si uno está frente a una situación, ¿verdad? ¿Qué hacer primero? ¿A dónde acudir? Porque también yo siento que además de la víctima y la persona que está intimidando o que está agrediendo, ¿verdad? Está también el rol de los padres, ¿qué hacer? Y saber si lo estoy haciendo bien, si estoy apoyando, si más bien estoy generando. El papel que juegan los padres o encargados de familia en esta situación es fundamental, ¿verdad? Porque podemos estar en posiciones diferentes, o sea, mi hijo puede ser víctima, pero mi hijo también puede ser la persona que violenta. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, centro educativo, familia, para poder detener esta situación, ¿verdad? Y siempre trabajar, digamos, de que si mi hijo es el que está siendo violentado, no culpabilizar, porque no sabemos cuál es la historia que hay detrás de esa otra persona que es la que está siendo violentada, porque probablemente también está siendo violentada en otros espacios, ¿verdad? Entonces no creer que lo vamos a culpabilizar o que lo tenemos que sacar del centro educativo, sino que tenemos que realizar un trabajo conjunto. Y cuando nosotros decimos, si yo me doy cuenta de que mi hijo está siendo violentado, inmediatamente comuníquelo al centro educativo.
comuníquelo a la profesora, digamos, a cargo, si es si es en escuela, al profesor guía o a la dirección, ¿verdad? Y si yo no soy atendida, digamos, siento que no estoy siendo atendida, hay lo que nosotros denominamos el debido proceso, o sea, donde yo puedo ir acudiendo en diferentes instancias hasta que la situación sea atendida, pero no minimizar, o sea, escuchar muy bien a mis hijos. Una adecuada comunicación en la familia es fundamental para que el niño o la niña tenga la confianza de llegar y contarle a su papá, esto es lo que me está pasando, a sus padres en este caso. Bueno, Liliana, solo se me quedó algo y es preguntarle si esto aplica para instituciones públicas o privadas. Bueno, el Ministerio de Educación es para instituciones públicas, pero los protocolos, y hemos capacitado, digamos, centros educativos privados que nos lo han solicitado. Y hay algo importante, o sea, los derechos no son públicos ni privados, ¿verdad? Los derechos son para todos los niños, ¿verdad? Así es. Y aplica, digamos, el interés superior, Ajá, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerle, Liliana, el espacio y venir a conversar de este tema tan importante para todos. Con mucho gusto. Estamos para servir. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que las recomendaciones de nuestra especialista les sean de gran utilidad. Puede seguirnos en nuestra red social de Facebook Vivir Mejor, canal UCR. Hasta pronto.